Hello, hello, guys. Good morning. How are you? Good morning, teacher. Good morning, honey. Ok, creo que ya estamos completos, ¿verdad? Sí, ya. Chicos, vamos a empezar esta clase con este temita de frente. Ya los ejercicios del tema pasado, en este caso del pasado del verbo be, están en la plataforma, entonces espero puedan haberlo resuelto. Si terminamos a tiempo la clase del día de hoy, vamos a resolverlo. Ya si no, nos vamos a enfocar en esta clase. Las personas que no han podido conectarse al seminario que hubo el día sábado y quieren saber las respuestas, están en la plataforma. Ya lo subí en la semana número 6, dice respuestas del repaso. Entonces pueden ahí comprobar si es que están avanzando bien, si es que no están avanzando bien. ¿Ya, chicos? Eh, este temita, el pasado simple en general de todos los verbos ya es tema para el segundo examen. Esto no viene en el examen, entonces no se preocupen. Ya esto viene para el segundo examen todavía. Para su primer examen es 1 al 6. Sí, dime, no sé, ¿quién quería? La grabación del repaso, ¿dónde está? Pues, ¿dónde lo puedo visualizar? Ah, la grabación, ya, ay, le voy a pasar a su monitor, ya chicos, y yo, ¿para qué se los comparto a ustedes? Porque creo que no lo puedo subir a la plataforma. Pero le paso el link al monitor para que ustedes lo puedan revisar. Ya, chicos, por favor. Creo que no lo tengo ahorita. Sí, porque eso lo creé en el mismo Cisco WebEx de mí y no en su salón, sino en general, no para todos los salones. Yo se lo comparto al monitor para que puedan chequearlo. ¿Ya, chicos? Pero de todas maneras, si quieren enfocarse en las respuestas, están en la plataforma. ¿Ok? No se preocupen. Ya, ahora sí, let's start. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? No. Mi primer examen va a ser desde la primera semana hasta la sexta semana. Sí, sí, dicen hasta el número 6, nada más, chicos, hasta el was and were, nada más, hasta ese tema entra el primer examen. Este temita del día de hoy, y en general creo de todos sus cursos, semana 7 es para su segundo examen todavía. Sí. Ujú. Any other question? No. Ok, ya chicos. Let's start. Today's topic is the past simple tense, ¿ok? Cuando hablamos del pasado, ya les dije, una acción que empezó, pero que también terminó en el pasado. Ya forma parte del ayer, ¿no? Ya no forma parte de nuestro presente, nunca más. Ya fue, ¿ok? Tengamos en cuenta esto. Pasado simple, una acción que empezó, pero que también terminó en el pasado. ¿Y chicos? La clase pasada hablamos o nos enfocamos en el verbo be. El verbo be es el verbo ser o el verbo estar, pero en este caso en el pasado, ¿no? Si en el presente yo decía I am a teacher, en el pasado decía I was a student, ¿no? Yo era un estudiante. Yo tengo 25 años. I am 25 years old. In the past, I was 10 years old 15, en este caso 15 years ago, ¿no? Yo tenía 10 años hace 15 años. ¿Ven? Entonces, estamos viendo de esa manera. Esta clase nos vamos a enfocar en todos los otros verbos, chicos. En el verbo hablar, el verbo speak, en el verbo estudiar, el verbo study, el verbo escuchar, etcétera. Todos los verbos, todos los otros verbos que no hemos tocado en la clase pasada. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo cambian estos verbos en el pasado, porque no es lo mismo. Incluso en el español no es lo mismo, ¿no? Yo digo, yo estudio inglés. Si voy a decir esto en el pasado, yo estudié inglés. Está modificándose mi verbo. Yo escribo en mi cuaderno. En el pasado, yo escribí en mi cuaderno. ¿Ven? El verbo se está modificando, ¿no es cierto? Entonces, en el inglés también va a tener una forma de modificación. Solo que vamos a agrupar a nuestros verbos. Estos verbos se van a agrupar de dos maneras, chicos. En los verbos regulares, bueno, un minuto, un minuto.
Ay, perdón, acá está. Pueden ver, ¿no? Los verbos se está mostrando, creo que no. ¿Pueden ver la lista de verbos, chicos? Confirmen, por favor. Sí, profesora. Sí se puede observar. Ok, perfecto. Ya. Entonces, como les decía, para hablar del pasado y en general a partir de ahora vamos a dividir a nuestros verbitos de dos maneras, entre los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Aquellos verbos tranquilitos que aceptan ser modificados y que aceptan las reglas, ¿no? La regla general para los verbos regulares, para pasarlos al pasado, ¿no? En este caso, para convertirlos en el pasado, chicos, es agregarle una ed. Ed, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a un verbo que es el verbo accept, el verbo aceptar. Eso significa el verbo aceptar. Esta lista, la número 1, es lo que utilizamos para hablar en el presente. Yo acepto una cita. Ok, I accept a date. Pero ¿qué pasa si esto fue hace 3 días? Yo acepté una cita. I accepted a date. ¿Veis? Esto es nuestro número 2. Estos verbitos son los que vamos a utilizar para hablar del pasado simple. Miss, y lo que dice past participle, esto todavía no lo tocamos porque es tema de la semana número 9. Todavía no. Ya esto tiene otro significado. Pero este verbo sí es el pasado del verbo aceptar. Yo acepto, yo acepté. ¿Ven? ¿Cumple la reglita que les acabo de decir? Sí. Es más, todos estos verbos cumplen la regla. ¿Ven? Toda la terminación es ed. Miss, pero ¿por qué dice ed? ¿No? ¿Por qué está entre slash el ed? Esto es más que todo por la pronunciación. Yo no digo planted, yo no digo accepted, ¿no? Voy a pronunciarlo como una ed. I accept it. I planted. I need it. I started. ¿Y sí? Esto es más que todo por la pronunciación. Para la pronunciación de los verbos regulares también hay reglitas. Como el día de hoy vamos a aprender unas cuantas reglitas, no les voy a llenar de reglas, pero de todas maneras les subo a la plataforma cuál es la regla o cuáles son las reglas de cuándo pronuncio con id al final, cuándo lo pronuncio con t al final, cuándo se pronuncia con d al final, a la plataforma. Eso sí no es tema del examen, pero para que puedan saber, ¿no? Para que lo puedan reconocer. Pero de todas maneras en esta separata está como que separado. Los verbos que se pronuncian con id, los verbos que se pronuncian con t, los que se pronuncian con d, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen un poquito de ayuda. ¿Ya, chicos? En general estos verbos terminan con id, lo que les estoy diciendo, ¿no? El verbo regret, in the past, regretted. ¿Y sí? El verbo repeat, in the past, repeated. ¿Y sí? Esto es del pasado. Verbos regulares, aquellos que cumplen la reglita. El sufijo ed, ¿no? Aquí tienen el sonido con t, ¿ven? Ask, asked, cook, cooked, dance, danced. ¿Y sí? Ahí lo tienen. Pero en general los verbos regulares, vuelvo a repetir una vez más, son los verbos que terminan en el ed. Y chicos, por eso se les llama verbos regulares, porque siguen una reglita. Ahora, si me preguntan, Miss, ¿esos son los únicos verbos regulares que existen? No, hay muchísimos más verbos. Es más, verbos regulares, hay más verbos regulares que irregulares. Los verbos regulares son acerca de 650, 700 verbos irregulares. Y los verbos irregulares sí son menos, ¿ya chicos? Entonces, yo les sugeriría de que si quieren memorizarse una de las dos listas, sea la de los verbos irregulares, ¿no? Porque esos hay menos y ya el resto se supone que es ed al final. Ahí lo tienen. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Aquellos que son verbos rebeldes, chicos. ¿Por qué? Porque no aceptan reglas. Porque no es que hay una regla exacta y se va a cumplir con todos. En este caso son verbos que va a cambiar una letra, el otro va a ser tan rebelde que no quiere cambiar, está igual. Hay otros que cambian en su presente, cambian en el pasado y en este tiempo eh, vuelve a ser como el presente. Hay otros que pasa muy diferente, que aquí es uno,
aquí va a ser, en este caso, el mismo y acá cambia. O que aquí es el mismo, pero en el pasado va a cambiar. Por eso son irregulares. No hay una regla exacta. Entonces, lo único que les podría sugerir es memorizar estos verbos. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que el verbo arise es un verbo irregular, no voy a cometer el error de colocar arise it, ¿no? Con una D, porque eso no existiría, ¿ok? Uno de los errores es de que a todos los verbos le agregan ed para que sea pasado. No. Hay una lista de verbos regulares y hay otra lista de verbos irregulares. Y tenemos que aprender a diferenciar qué verbo forma parte de uno y qué verbo forma parte del otro. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, como les decía, el verbo arise cambia la O. ¿Ven? En su pasado va a ser arose. Vemos el verbo bet. Este es el mismo en el presente, en el pasado e incluso en el pasado participio. ¿Ven? El verbo beat también es igual. Tenemos el verbo, por ejemplo, el verbo break. Miren, el verbo break sí está cambiando. Presente es break, in the past broke, in the past participle broken. ¿Ven? Está cambiando. El verbo build, el verbo edificar, construir, ¿no? En el presente es uno, pero en el pasado y en el pasado participio va a ser el mismo. ¿Y así? Chicos, lo único que les puedo decir es en cuanto a los verbos, es cuestión de memorizarnos y practicar muchísimo hasta que se nos pueda quedar en la cabecita que, por ejemplo, el verbo write es un verbo irregular, que el verbo write es un verbo irregular, que el verbo accept es un verbo regular, ¿no? Se le aumenta ed. Pero aquí tiene la lista que vamos a aprender el día de hoy, o que por favor quiero que tengan en cuenta, es la segunda, ¿ya? Tanto para los verbos regulares como para los verbos irregulares. ¿Dónde está la lista, Miss? Lo he vuelto a subir a la plataforma, está en la semana número 7. Entonces, revísenlo, por favor. Está en la semana número 7, descárguenlo, imprímanlo si es que pueden y va a ser tema para trabajar el día de hoy. Entonces, si aún no lo tienen, también les sugiero que lo descarguen y trabajemos a la par. ¿Ya, chicos? Entonces, volvemos a nuestro temita. El pasado, lo principal en este tiempo es el uso de los verbos, como les decía. Empezamos con nuestros verbos regulares. Dijimos que para formar un verbo regular en el pasado, regla general, ed, ¿no es cierto? A nuestro verbo infinitivo, a nuestra forma base, le agregamos una ed. For example, the verb watch, ¿no es cierto? El verbo mirar. Watch. This case, he watched TV last night. ¿Ven? Él miró televisión anoche. Estamos cambiando nuestro verbo en el pasado. ¿Ven? He watched TV last night. Nos dice que la regla general es agregarle una ed, pero también hay excepciones, chicos. Hay excepciones, ¿ya? A ver, un minuto. Just a minute. Uy. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Can you see the screen? No, Miss, no se preocupe. ¿Sí? Ya. Les decía, sobre las excepciones. Tenemos nuestra primera excepción. Nos dice que si nuestro verbo termina en una consonante y después hay una letra E, entonces agrégale una D, nada más. For example, the verb like, type, escape, you see? Estos verbos ya terminan en la letra E. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente le agreguemos una D. Ya no hay necesidad de agregarle ED, ¿no? Simplemente D, para no redundar, ¿ok? La regla número 3 nos dice entonces que si el verbo termina en una consonante y luego hay una Y, entonces cambia esta Y por una I latina y pues agrégale recién una ED. For example, carry, try, fry and cry son verbos regulares.
que terminan en la letra Y. ¿Antes hay una consonante? Sí. ¿Qué nos dice? Cambia esto por una I latina y agrégale ed. IED sería, ¿no es cierto? Ahí lo tiene. Esta regla la venimos viendo hace 2, 3 clases atrás. Si nuestro verbito es un verbo que al final la última sílaba es consonante, vocal, consonante, esta sílaba tiene la mayor fuerza de voz, entonces duplica la última consonante y agrégale ed. Esto es lo que nos dice esta regla. Stop, plan, back, ¿no es cierto? Vamos a duplicar la última letrita, la última consonante, y le agregamos ed. Stop it, plan it, back it. ¿Y sí? Ahí lo tiene. Pero esta regla también iba de la mano con esta regla, que si la última consonante es W, X o Y, entonces ya no hay necesidad de duplicar nada. Simplemente agrégale ed. Esto siempre y cuando mi verbo sea regular, chicos. No funciona con todos los verbos. Siempre y cuando el verbo sea regular, esté en esta lista de verbos regulares. ¿Ok? ¿Hasta esta parte tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda o continuamos? Continuamos. Con respecto a los verbos irregulares, ya les expliqué. Estos verbos son los verbos rebeldes que no tienen una regla específica, entonces van a cambiar. Nuestro primer verbo irregular es el verbo be, ¿no es cierto? Este era un verbo súper irregular que incluso es tan irregular que tiene su forma exacta de utilizar, ¿no es cierto? Nos dicen, si quieres utilizar el verbo be, es was and were. Sabemos cómo formular negaciones, sabemos cómo formular preguntas con was and were, ¿no es cierto? Otro verbo irregular, entre la lista que les mostré está el verbo cut, el verbo cortar. Este verbo cut, en el presente, en el pasado, es el mismo verbo. Se pronuncia igual, se escribe igual. Mis, entonces, ¿cómo voy a saber que un verbo está en el presente y cómo voy a saber que está en el pasado? Por los past time expressions. Por eso esas expresiones se van a dar cuenta que están hablando de una oración en el presente, de una oración en el pasado, ¿no es cierto? Eso va a ser su clave, chicos. Vamos con el verbo leer. El verbo leer nos dice que si lo quiero escribir en la forma del pasado o en su forma del presente, va a tener la misma escritura. Same writing. ¿Qué va a cambiar? La pronunciación. Cuando es en el presente, lo pronuncio como read. I read a book. Pero si es en el pasado, lo voy a pronunciar como el color rojo. I read a book. ¿Ven? Con este verbito cambia la pronunciación, pero no cambia la escritura. ¿Ya? El verbo go. El verbo go in the present, in the past went, have in the present, in the past had. El verbo learn. Este es un verbo regular, pero también funciona como verbo irregular. Cualquiera de los dos. Si es regular, ya saben, se le aumenta una ed, ¿no es cierto? Pero si es irregular, si quieren utilizarlo como el verbo irregular, se le aumenta una letra T. Learned vendría a ser la forma irregular. ¿Ven? Luego tenemos el verbo speak, in the past spoke, take in the present, took in the past, think in the present, thought in the past. ¿Ok? Verbos regulares, entonces, aquellos que se le aumenta una ed y ya viene a ser un verbo regular, con ciertas excepciones, ¿no? Y si es un verbo irregular, entonces aquí sí va a cambiar. Vuelvo a repetir, chicos, no es que si quiero convertir un verbo en el pasado, le agrego una ed nada más. No, yo por ejemplo al verbo speak, no le voy a poder speak it, ed, y ya es pasado. No, esa palabra ni siquiera existe en el inglés, entonces no se va a entender. Sí o sí, el verbo speak es un verbo irregular y tiene que funcionar con su pasado adecuado, que es el verbo spoke. ¿Ok? Spoke. Si lo coloco con ed, no vale. En el examen, chicos, no les ponen. Cambia en su forma afirmativa el siguiente verbo irregular. No les va a decir, cambia el siguiente verbo regular a su forma del pasado. No. Ustedes ya tienen que ir desde ahorita estudiando,
¿no? Revisando esa listita, hasta que por lo menos se memoricen cuándo es un verbo regular o cuándo es un verbo irregular. ¿Ya, chicos? En cuanto a los verbos, si me dicen, Miss, me tengo que aprender toda la lista, enfóquense en los verbos que estamos trabajando en clase. Todo lo que está en el librito es lo que posiblemente les va a venir. Solo en esos verbos. ¿Ok? That's all. Ahora sí, vamos a nuestras estructuras gramaticales. Para formar una oración afirmativa, vamos a colocar primero el subject, first the subject, then the conjugated past verb, and then a complement. Cualquier subject, I, he, she, it, you or they, cualquiera, luego colocan al verbo en su forma del pasado. Así sea regular, con ed, ¿no es cierto? Si es irregular, entonces sí lo van a modificar a los verbos. Y luego un complemento. For example, I lived in Brazil a long time ago. Lived. Live es un verbo regular, por eso se le está aumentando una D nada más, porque ya termina en la letra E, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice una excepción. Si ya termina en la letra E, auméntale D, nada más. You played in the street yesterday. Esto termina en Y, entonces ED nada más. Robert opened his bank account last month. Then, Anne and Michael worked last weekend. Tony and Gregory wrote a dialogue. Wrote es el pasado del verbo write. You see, write in the present, in the past, wrote. Ahora aquí tenemos el verbo leer. Se escribe tal cual, pero ¿cómo lo voy a pronunciar? Si yo sé que esto es pasado por el yesterday, entonces como el color. Luis read an interesting article yesterday. ¿Y sí? Cambia la pronunciación. Luis read an interesting article yesterday. Carmen did her homework last night. Did, el pasado del verbo do en el presente. Do in the present, did in the past. She did her homework last night. And the teacher had a great experience. ¿Ven? El verbo have in the present, in the past, had. That's it. La forma afirmativa, first the subject, then the conjugated past verb, and then a complement. ¿Hasta esta parte alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Yes. Okay. You didn't say anything. Ya. En la forma negativa y en las preguntas se va a simplificar esto. Ya, chicos, esto lo de, ay, ya volé. No sé si es un verbo regular o es un verbo irregular. Estoy estresada. Ya. Para la forma negativa y la forma de pregunta, vamos a tener una ayudadita. Ya, otra vez vamos a utilizar auxiliares. Recuerden, el uso de los auxiliares en este caso era ¿para qué? Para que mis verbos no se modifiquen. ¿Y chicos? Para que mis verbos no se modifiquen. Entonces, utilizo el auxiliar did. En este caso, como es negativo, le agrego la palabrita de negación, not. ¿Para qué? Para que el verbo ya no se modifique. Así sea regular, Miss, así sea regular o así sea irregular. De los dos grupitos, mi verbo ya no se va a modificar. Pero esta es la clave, utilizar el did. Y recuerden que cuando utilicen el auxiliar, este auxiliar adquiere el significado neutro, no tiene significado, ¿ya? Entonces ustedes me van a decir, Miss, pero hace ratitos usted nos enseñó una oración con did. ¿Cómo hago en este caso? El verbo base del verbo did era el verbo do. Entonces aquí lo que vas a utilizar es el do, si quieres utilizar ese verbo. Como el último ejemplo que está aquí, ¿no? Carla didn't do her homework yesterday. Tú estás negando, esto es tu auxiliar para que sepas que estés hablando en pasado, ¿no? Pero aquí recién viene tu verbo. Carla no hizo su tarea ayer. Si lo diría en la forma afirmativa, sería Carla did her homework yesterday. ¿Ven? Ya no va mi didn't, pero en este caso, como estoy negando, sí hay necesidad de colocar ese auxiliar. Entonces, first the subject, then didn't or did not, which is the same, then the verb in the base form, and then a complement. You see, Cristina
didn't buy a new bag last week. Rose and Tina didn't study for the exam last night. It didn't rain yesterday morning. We didn't have an exam last week. And as I told you, Carla didn't do her homework yesterday. ¿Ok? Entonces, para la forma negativa, tengamos en cuenta el uso de el auxiliar did, not or didn't, para que mi verbo ya no se modifique. ¿Ok? Mi verbo va a estar en su forma base. ¿Ya, chicos? En cuanto a la forma interrogativa, aquí también utilizo auxiliares, pero solamente el did, ¿no? Porque este viene a ser el auxiliar. Lo coloco al principio, luego viene el subject, luego cualquier verbo en su forma base, porque estoy utilizando auxiliar, y un complemento, ¿no? Y acuérdense siempre de su question mark, que es solamente el final. ¿Ok? Estos son yes, no questions. ¿Por qué? Porque solo quiero confirmar si algo pasó o si no pasó, ¿no? Y recuerden, si me están preguntando con did al principio, es porque es una oración en pasado, ¿no? Entonces necesito que me respondan en pasado también. Yo no puedo colocar, did you go to school last year? Yes, I do. No, I don't. Porque do and don't vendría a ser presente. Estamos hablando del pasado. O no voy a decir, yes, I am. Yes, I am también viene a ser verbo be en el presente. O no voy a colocar, yes, I was. Porque was es si es que me están preguntando con was, ¿no? Where si me están preguntando con where. Pero esto vendría a ser del verbo be. En este caso, mi verbo principal es go, es drive, es close, have, play. Ya tengan en cuenta eso también. Responder cómo me están preguntando. Chicos? And that's it. Yes, I did. No, I didn't. Si me están preguntando con cualquier subject, con you, con it, con they, he or you. It's the same. ¿Ok? ¿Hasta esta parte alguna pregunta, duda, chicos? No questions. Ok. Ya. Aquí, ojo, pestaña y ceja. Vamos a hablar sobre nuestras WH questions. ¿Ya, chicos? Ya. Recuerden que las WH questions las utilizábamos cuando en nuestra oración necesitábamos saber un poquitito más de información, ¿no? Queríamos ser un poquito más específicos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en estas oraciones que están aquí, yes, no questions, prácticamente tengo toda la información. Sé mi subject, ¿no? Sé el verbo, sé parte de mi complemento, incluso tengo mi past time expression, ¿no? Miren, acá está mi subject, acá está mi verbo, cierta parte de mi complemento, e incluso tengo mi past time expression. Aquí igualito, tengo a mi subject, al verbo, un poco de mi complemento y el past time expression. ¿Cuándo surgían mis WH questions? Cuando yo quería saber acerca del subject, ¿no? Cuando no sabía, cuando por ejemplo sé que alguien manejó al trabajo, pero no sé quién, ¿no es cierto? No sé quién fue esa persona que manejó al trabajo ayer. Entonces ahí utilizaba mi pregunta con el who, ¿se acuerdan? Con el who. Who o what utilizo para preguntar acerca del subject. Esto vendría a ser una WH question. ¿Qué pasa si yo sé que alguien manejó, alguien manejó, pero no sé cuándo? Quiero saber cuándo, ¿no es cierto? Quiero saber cuándo o quiero saber a dónde, hacia dónde manejó. También utilizo mi WH question, en este caso, where, ¿no? O when, en este caso. ¿Ven? Pero ahí ya no preguntaría acerca de mi subject, porque yo sé que Alejandro manejó, pero no sé a dónde, no sé cuándo. Ahí estaría preguntando acerca de mi object, ¿no? Acerca de mi complemento. ¿Y chicos? Pero aquí va a cambiar. Si pregunto acerca de mi subject, en este caso con who o con what, ¿qué va a pasar con mi oración? Aquí sí voy a modificar el verbo. Aquí sí me piden modificar el verbo. Nos dicen modifica tu verbo.
utiliza who or what al principio y luego tienes que modificar el verbo, tienes que pasarlo, ¿no? Convertirlo al pasado. Si es un verbo regular, ya saben, con ed. Si venía a ser un verbo irregular, entonces lo conviertes en su forma adecuada del pasado. ¿Ya? Y luego vendría tu información extra, ¿no? En este caso, tu complemento. Who lived in Tingo Maria a long time ago? Renzo. Renzo lived in Tingo Maria a long time ago. Who won a car yesterday? Omar and I won a car yesterday. Who used her DNA bank account last month? Alexia used her DNA bank account last month. ¿Ven? Para preguntar acerca de mi subject, con el who o con el what, entonces sí me piden modificar al verbo. ¿Ok? Pero si me preguntan acerca de mi complemento, esto es similar a mi yes no question. ¿Por qué? Porque voy a utilizar primero mi WH question, ¿no? What, where, when, etc. Luego coloco al did, que es mi auxiliar. Aquí sí me piden utilizar el did. Luego vendría mi subject, ¿no es cierto? Y luego el verbo. Pero como estoy utilizando el auxiliar did, entonces mi verbo está en su forma base, sin modificar. Chicos? Porque estoy utilizando el did. Y eso sería todo. Quiere decir que si voy a preguntar acerca de mi complemento, utilizo auxiliares para que mi verbo no se modifique. Pero si voy a preguntar acerca de mi subject, no voy a utilizar el auxiliar, pero sí me piden modificar al verbo. ¿Ok? Chicos, vamos a ver esta parte en sus ejercicios para que vean cómo es. Chicos, ahorita les explico un poquito mejor. Pero fuera de ello, ¿tienen alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda, chicos? ¿No? ¿No questions? Ok. Ya, chicos. Entonces, empecemos con nuestra práctica. ¿Ya? Tenemos aquí un listado de verbos. La lista de verbos que está entre paréntesis son los verbos que vamos a utilizar, que nos piden que lo coloquemos en el pasado. ¿Ya? Vamos a colocar todos estos verbos en la forma del pasado, pero en su forma afirmativa. ¿Ok? So let's start with the verb plan. ¿Cómo diría él planeó asistir a la conferencia? ¿Cómo sería en el pasado el verbo plan? Recuerden que primero identificamos si es un verbo regular o es un verbo irregular. En este caso el verbo plan es un verbo regular, ¿ya? Pero esto cumple alguna excepción, ¿o no? Si termina en consonante, verbo consonante, al último consonante se le agrega uno más, creo. Esto es consonant, vowel, consonant. Ese stressed tiene la mayor fuerza de voz, sí. Entonces, ¿qué dijimos? Le duplicamos la última consonante y le agregamos cd, ¿no? En este caso sería planet, I'm sorry. Ahí está, planet, to attend the conference, ¿no? Vamos con el siguiente, rain. Rain es el verbo llover, también es un verbo regular. How is it? En este caso no cumple ninguna regla, ¿no? Porque es vocal, vocal, consonante. No cumple nada, absolutamente nada. Regla general, ed. ¿Ok? Admit. Admit. What happened with this verb? Admit. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz en este verbo? Admit. Chicos, aquí la mayor fuerza de voz está en la segunda. Yo no digo admit,
Yo digo admit. ¿Ven? Eso también es un verbo regular. Consonant, vowel, consonant, we double letter T and we add ed, ¿no? He admitted that he made a mistake. Él admitió que cometió un error. Next. I visit. Esto también es un verbo regular, no cumple reglas. Then, prefer. El verbo preferir es un verbo regular también. La mayor fuerza de voz está en la segunda. Yo digo prefer, no digo prefer, sino prefer. You see? Consonant, vowel, consonant, we double letter R and we add ed. Okay? Preferred. He preferred drinking with women. Then, next, offer. Offer. Ed. Try. ¿Qué pasaba con los verbos que terminaban en Y y antes había una consonante? Yes. I-E-D. No, tried. She tried to enter the dance school but failed. Okay, next, stay. What happened with stayed? Any idea? Este es un verbo regular también. It's a regular verb. Simplemente ed. Worry, verbo preocupar. También es un verbo regular. Ajá, y cumple que termine en Y, ¿no? Worried. He worried about the effect of the drug. Regret. Regret. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿Al principio o al último? Regret. En la última. Entonces, we double letter D and we add ed. Chicos, acabamos de convertir a todos estos verbos en el pasado, ¿no? Entonces, sería, él se arrepintió, él se preocupó, él permaneció, él trató, él ofreció, él prefirió. ¿Ven? Ya estamos hablando del verbo en pasado. Become. ¿Qué pasa con el verbo become? Esto ya no es un verbo regular. Ahora empezamos con nuestra lista de verbos irregulares. In the present, I become. ¿No? In the past, I became good friends 3 years ago. ¿No? Nos volvimos buenos amigos hace 3 años. ¿Ven? Pasado. Next, bite. Esta lista ya son verbos irregulares, chicos. El verbo morder. No, my neighbor's dog bit my hand yesterday. Me mordió la mano ayer. Continuamos. What about build? Cambiamos por la letra T, ¿no es cierto? Yes. Ya, chicos, ahora sí, quiero que se den un tiempito y encuentren estos verbos en la plataforma, perdón, en la lista de los verbos, ¿ok? 2 minutitos para terminar esto. Esto está en el libro, por favor, rellénenlo, ¿ok? Solamente es encontrar la lista de los verbos que están en esta parte, en la lista de los verbos irregulares. Encuéntrenlo, vamos. Todos estos son verbos irregulares ya. 2 minutes.
What about fight? El verbo pelear. El verbo pelear. Ajá, el pasado también sería fought. Halt. What about halt? Halt. Shake es el verbo sacudir. Shook, ¿no es cierto? Shook, ok. El verbo catch. Cough, ajá. El verbo comer, eat, en el pasado. Ate, ¿no? I eat a sandwich and I ate a sandwich yesterday. Ate, ok. Cut, ¿qué dijimos con este verbo? It's the same. We don't modify the verb cut. Hurt, el verbo herir. Hurt, it changed? No, it's the same. It's the same, guys. Okay. Continuamos, chicos. Continuamos. Now, in this part, we have to change the affirmative sentences into the negative sentences. Okay, for example, the first one is I spoke to Alice, but I didn't speak to Robert. Okay, I spoke to Alice, but I didn't speak to Robert. El verbo spoke está en el pasado, ¿no es cierto? Pero luego, ¿por qué lo coloco en su forma base? Porque estoy utilizando el auxiliar. Dijimos que para negar, chicos, para negar, vamos a utilizar siempre el didn't, ¿no es cierto? El did not, pero mi verbo está en su forma infinitiva, en su forma de básica. ¿Ya, chicos? Ya no se modifica. ¿Cómo sería el siguiente? Estamos hablando del verbo nadar. They swam on Saturday, but they... ¿Cómo negaría eso? Swam, el verbo nadar. En el presente, ¿cómo digo? ¿Cómo es el infinitivo del verbo swam? Swim, chicos, swim. Didn't swim. ¿Ok? Vamos a negar esto. Didn't swim. Luego tenemos el verbo went, que es el pasado del verbo. ¿Cómo es este verbo en su forma base? Hello, are you there? Thanks, Melanie. Chicos, aquí estamos hablando del verbo ir de un lugar a otro. I went to work on Monday, but I didn't go to work on Tuesday. You see, but I didn't go to work on Tuesday. ¿Ya? Así es como tienen que completar esta parte, chicos. Vamos a negar, pero si ya negamos, recuerden colocar el verbo en su forma infinitiva. ¿Ok? Les doy también 2 minutitos. Estos verbos son verbos irregulares, todos. Entonces, encuéntrenlo en la lista de verbos irregulares. ¿Ya? Vamos. 2 minutes for this part.
Next, he bought a new car, so he didn't buy. No, he didn't buy. Buy. Este es el verbo comprar. ¿Ya, chicos? Didn't buy in the present. Sorry. Infinitive form, buy. He didn't buy a second-hand car. She learned French in school, so she learned nada más, ¿no es cierto? Didn't learn it in primary here. We got up early this morning. We got up. So we didn't get up early yesterday. They did science at school, but they didn't do. ¿Ven? Aquí es lo que les decía. El verbo principal o en su forma base es el verbo do. ¿Puedo utilizar el verbo do en negar algo? Claro que sí, porque lo primero, recuerden, no tiene sentido, no tiene un significado exacto. Simplemente yo sé que esto es parte del uso para formar oraciones negativas en pasado, ¿ya? They did science at school, but they didn't do it at the university. He slept well last night, but he didn't sleep well the night before. I ate spaghetti for dinner, but I didn't eat anything for lunch. You saw Helen, but you didn't see Cecilia. Okay, you didn't see Cecilia. Good job. Chicos, ¿alguna pregunta en esta sección? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Okay, in this part you have to choose the best answer for each sentence. Chicos, aquí sí hay que tener un poquito de sentido común. ¿Ya? Un poquito de sentido común y saber bien a qué se refiere cada verbo, por favor. For example, what about the first one? I dreamed about the yellow unicorn last night. I slept about the yellow unicorn last night. Or I think about a yellow unicorn last night. Which is the correct answer in this case? El verbo sleep, dormí, ¿no? El verbo dream, soñé. Think está en presente. Definitivamente no podría ser. Slept. Yo dormí sobre un unicornio amarillo anoche, o yo soñé sobre un unicornio amarillo anoche. ¿Ven? I dreamed. ¿No? I dreamed. That's better. Yep. El significado sería mejor de la primera. ¿Ya, chicos? Next. Fernanda didn't come, didn't take, or didn't arrive to class yesterday because she was at the hospital. What about this? Didn't take, no. Didn't take two, no se suele utilizar. Aquí estaría mejor la primera, ¿no? Didn't come, que Fernanda no vino. El verbo come es de venir a un lugar, ¿no? Y es venir y permanecer en ese lugar. Didn't come to class yesterday. ¿Por qué? Porque ella estaba en el hospital. Por eso es que no vino a clase el día de ayer. Okay? That's better. Next, it was snowing.
snowing last night. It touched, felt, happened, so cold. What about this? Felt. Yes. Estuvo nevando anoche, entonces se sintió, ¿no? Se sintió muy frío. Touch es algo que tocas, no puedes haber tocado, ¿no? Happened, it happened, pasó, no. It felt, se sintió frío anoche, ¿no? Next, Alexia broke, crushed, forgot her mother's watch, so she bought a new one. ¿Cuál tendría más sentido común en esto, chicos? Broke, romper, crushed, chocar, forgot, olvidar. Mira, Miss, bro. La primera, ¿no? Podría ser forgot, sí, pero no tiene tanto sentido común, ¿no? De que te olvides tu reloj, salgas y digas, ay, no, me olvidé, entonces me compro uno. No, ni que tuviéramos mucho dinero, ¿no? En este caso tiene un poquito más de sentido común el broke, ¿no? Alexia rompió el reloj de la mamá, entonces la mamá tuvo que comprarse uno nuevo, ¿no? So she bought a new one, en este caso. Broke. Ya con forgot podría tener sentido, pero digamos que que tuviésemos tanto dinero de olvidarnos algo y, ay, no, me olvidé, entonces me compro, no hay problema. ¿No? Es como que me olvido el teléfono en casa, ay, me compro otro teléfono, no hay problema. No tanto, ¿no? Y crushed es más usual cuando lo usas de chocar algo, ¿no? Crushed. Aquí no, chocó, no. Así, chicos, así es como tenemos que completar en estos ejercicios. También les doy ciertos minutitos, ¿está bien? Les doy 2, 3, 4 minutitos para ver cuál podría ser mejor, ¿ok? Encuentren la respuesta adecuada y con más sentido común en cada oración. Chicos? Vamos, les doy 3 minutos. 3 minutitos. Start.
What about next? We learned, we studied, we reviewed at the library for 3 hours yesterday. Which one? Yeah, we studied, right? We studied at the library for 3 hours yesterday. Good job. Next. I published, I read, I sent. Sent, yes, it's better. I sent an email to the company, but they never answered. No, yo envié. Good job. What about these students? The two cousins met, welcomed, saw at the airport for the first time. Saw, yes or no? What about the rest? ¿Qué dicen los demás? Saw, met, saw, met. Yeah. Met, otra vez. Ya, chicos, a ver, con met, el verbo met significa encontrarse, ¿no? Encontrarse en este caso. Podría ser que los dos primos se encontraron en el aeropuerto por primera vez, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Que un primo vaya a recogerle al otro primo y se van a ver por primera vez. Con so, que los dos primos se vieron en el aeropuerto por primera vez. Podría ser también, ¿no? Que se vieron, se conocieron en esta vez. Pero cuando tú hablas de ver a alguien, en este caso quiero que signifique lo mismo. Tiene mucho más sentido en el inglés el utilizar el met que el saw, chicos. Cuando tratas de eso, o sea, por ejemplo, tienes una cita, ¿no? Una cita con tu amigo que vas a conocer de Facebook y es la primera vez que van a tener el encuentro, es mejor utilizar el met que el saw. I met him the first time, tal, ¿no? Siempre utilizan este verbo, es mucho más común en el inglés para hablar sobre estos temas de ver a alguien por primera vez, no suelen utilizar el saw, no es tan común, es muchísimo más común el met, aunque tenga sentido, el met siempre utilizan para primeras veces en este caso, ¿no? The two cousins met at the airport for the first time. Solamente nos basamos a esto, chicos. Then the dog stood in the middle of the kitchen floor looking at the door. Yeah, con run could be, puede ser, pero la respuesta o con qué no cuadra esto de correr con el looking at the door. The dog ran in the middle of the kitchen floor looking at the door, or the dog stood, que es el verbo permanecer, ¿no? Que el perro permaneció en la mitad del piso de la cocina mirando a la puerta. Esto como que es mejor, no permaneció looking, estaba mirando, estaba súper quieto mirando hacia la puerta. ¿Ven? That's better. The dog stood in the middle of the kitchen floor looking at the door. Okay, next. Ok. En estas partes, chicos, sí vamos a colocar lo que vimos bien, ¿no? Recuerden que para formar este WH questions, dijimos que vamos a tener en cuenta dos cosas. Si quiero saber acerca de mi subject, el anterior era stood. Si quiero saber acerca de mi subject, preguntaba sin did, pero sí modificaba el verbo, ¿no? Sí lo conjugaba en el pasado, así sea regular o irregular. Pero si quería preguntar acerca de mi object o de mi complemento, entonces utilizaba la WH question, sí utilizaba el did, ¿no es cierto? Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que si estamos preguntando acerca del verbo be, queremos utilizar este verbo, no lo utilizamos con did.
Recuerden que para hacer preguntas con el verbo be, hacerlas de frente, ¿no? Con was o con were, ¿ok? What about the first? Were you in 2012? Be. What about this? Where were you in 2012? ¿Dónde estuviste tú en el 2012? ¿No es cierto? Good job. Next. What about next? Chicos. Yeah, here it's letter C. Primero colocamos a nuestra WH word, luego está nuestro auxiliar did, luego viene mi subject, el verbo en su forma base y parte de mi complemento. No, parte del complemento, no todo, porque es lo que quiero saber. Que cuando when did what, I'm sorry, what, qué cosa hizo Ed acerca de su problema, ¿no? ¿Qué solución tomó quizás? What about next? Recuerden que todo esto es en el pasado, chicos. Tenemos que utilizar el auxiliar did. En el caso me estén preguntando complemento, ¿no? Les doy tiempito, ¿ok? 3 minutes for this part. 3 minutitos, 3 minutitos. Vamos. What about next, students? Yes. Here it's letter B, because we're talking about the subject. Aquí estamos preguntando acerca del subject. Recuerden que cuando preguntábamos acerca del subject, mi pregunta era con who, a veces era con what, ¿no? Aquí quiero saber quién atrapó al criminal. Who caught the criminal, ¿ok? Entonces mi verbito sí tiene que ser modificado. Next. Aquí necesito saber acerca de mi objeto, ¿no? De mi complemento. Entonces, when did they visit Los Angeles? It's letter B. Good job, Melanie. Next.
What about next, students? Yes, it's letter A, Sully. Why did I forget his name? ¿Por qué olvidé su nombre? No, why? What about next? What about this? How did you find the address? No, how, mi WH question, luego tengo el did, luego mi subject, el verbo en su forma base, the address, ¿no? ¿Cuándo se cambia, chicos? Cuando estoy preguntando acerca de mi subject. Recuerden que en una oración simple, a ver, let's see. Ya, a ver, vamos a trabajar con esto, ¿ya? Vamos a trabajar con esta. I sent an email to the company, but they never answered, ¿no? Oye, esta que es más fácil. We studied at the library for 3 hours yesterday. Nosotros estudiamos en la biblioteca por 3 horas ayer. Supongamos que nosotros no sabemos quiénes estudiamos, ¿no? O quiénes estudiaron en el... Sé que hay un grupo de niños, chicos, adolescentes que han estudiado en la biblioteca, no, pero no sé quiénes. Se supone que ahí voy a preguntar sobre mi subject, ¿no? Cuando no sé mi subject, desconozco al autor del subject, no sé quién es el subject, entonces hago preguntas con el who, ¿no es cierto? O a veces con el what. Who es, que viene a ser, puede ser quién o quiénes. Y el what sería quién o qué, en este caso, pero cuando se refiere a objetos, ¿ya? Esto es más que todo para objetos animales y esto es para personas, ¿ya? En este caso, vamos a preguntar acerca de, ¿tenemos alguna inquietud de que son, quién va a estudiar? Tienen que ser personas, ¿no? No vamos a decir que son gatos o perros los que estudian, entonces, personas. Preguntaríamos, who studied, porque aquí sí modificamos el verbo cuando pregunto acerca de mi subject. Who studied at the library for 3 hours yesterday? Nosotros, para que nos respondan. Supongamos que aquí está María y yo, ¿no? María and I studied at the library for 3 hours yesterday. ¿Ven? Cuando no sé acerca de mí, esto es acerca de mi subject, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando pregunto, en este caso, por mi complemento, cuando, por ejemplo, yo sé que ciertos alumnos estudiaron por 3 horas ayer, pero no sé dónde. Quiero saber dónde estudiaron. Fue en la casa de Anita, fue en la casa de Pedrito, fue en el colegio, fue en la universidad. ¿Dónde? Quiero saber eso. Entonces ahí voy a hacer mi WH question con what, where, etc. Pero en este caso, como quiero saber dónde, preguntaría con when, ¿no es cierto? Perdón, con where. ¿Dónde? Where. Entonces ahí ya coloco mi WH question. Supongamos que acá está where. Y aquí viene mi did. Where did, aquí colocaríamos esto, where did we, que vendría a ser mi subject. Where did we, el verbo ya está en su forma base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar. Si estoy utilizando el auxiliar, mi verbo está en su forma base. Where did we study, ¿no? El verbo en su forma base, study. Y parte de mi complemento, ¿no? For 3 hours yesterday. Where did we study for 3 hours yesterday? Para responder qué cosa. Nosotros estudiamos en la biblioteca. We studied at the library for 3 hours yesterday. Se pregunta con el
verbo modificado cuando esté preguntando con who o what, cuando esté preguntando acerca de mi subject. Pero en caso quieras saber complemento, ahí sí pregunto con el WH question, pero le agrego el did y mi verbo, porque estoy trabajando con el did, está en su forma base, ¿no? Y eso es lo que acabamos de decir aquí. Miren. Here. Aquí estoy utilizando el pasado del verbo be. Ya saben que el pasado del verbo be tiene una forma específica de cómo preguntar, ¿no? Aquí, ¿por qué utilizo el did? Porque estoy preguntando no acerca del problema, no, perdón, no acerca de una persona, sino que quiero saber qué cosa es lo que hizo, qué es lo que hizo Edu por su problema. Entonces ahí sí lo cambio. Pero aquí sí quiero saber quién, una persona. ¿Quién atrapó al criminal? Por eso es que estoy modificando el verbo. ¿Ven? Aquí, en esta pregunta, quiero saber cuándo. Entonces sí utilizo el did, mi verbo en su forma base. Aquí, why, ¿por qué? ¿No? El did y el verbo en su forma base. ¿Por qué yo me olvidé su nombre? También. Aquí, how, también que viene a ser una WH question, pero en este caso es más preguntando acerca de mi complemento. How did you find the address? El verbo está en su forma base, sin modificar. ¿Ya? Ahora sí, continuamos. Hoy. What about this? What about this? Aquí estoy preguntando acerca del complemento. Entonces, where, ¿qué sería aquí? Aquí sería la letra better be students. ¿Por qué? Porque recuerden que antes de mi subject, si voy a utilizar did, entonces tendría que estar el... Acá no estoy utilizando did, sorry. Estamos utilizando el was y were. Was y were prácticamente iba al principio, no iba después del subject. Para preguntar, iba al principio. Mi WH question, word, luego el was, luego el subject y luego cierto complemento, ¿no? ¿Dónde estuvo tu padre hace 25 años? ¿Ven? What about next? Estoy preguntando why, que es el complemento, ¿no? Yeah, why did she stay in college 6 years? Next. Yes. Aquí sí, lo que quiero saber completamente es el how many, ¿ok? How many. Es como que cuántos. Esto es una frase que siempre va junto, como el how much. Ya, esto tiene que ir junto. How much, I'm sorry, how many children, ¿no? Esto es lo que quiero saber. ¿Cuántos niños? How many children did your grandparents, recién viene tu subject, have, ¿no? ¿Cuántos hijos tus padres tienen? Okay, what about next? Aquí también pregunta completa vendría a ser el what time. Eso es lo que quiero saber. ¿A qué hora? What time. Eso no puede separarse, ¿no? Yeah, letter A. What time did you wake up this morning? Okay, what time did you wake up this morning? That's it. Continuemos. What about this?
Here it's letter C. Why did the teacher feel tired yesterday? ¿No? ¿Por qué el profesor se sintió cansado ayer? Why did the teacher feel tired yesterday? What about next? Aquí la pregunta empieza con what, pero no estoy preguntando acerca de subjects, ¿ah? Estoy preguntando sobre mi complemento. Quiero saber cuál fue el chisme, ¿no? ¿Qué es lo que hablaron tú y tu papá en el teléfono? Ujú. What did you and your brother, sorry, tú y tu hermano, what did you and your brother talked about on the phone? ¿Qué cosa? ¿No es cierto? What about this? Aquí sí hay una especie de preguntar acerca del subject, porque no tengo mi subject aquí. Entonces, ¿aquí qué sería? What happened? ¿Qué pasó? Usualmente con el what happened, con la palabrita happened, cuando alguien pregunta, siempre es modificada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Dallas on November 22 in 1963? Usually, it's usually cuando están preguntando o cuando les piden preguntas con esto de que ocurrió algo, ocurrir, happened, siempre va modificado. Casi siempre, ¿no? Porque te está preguntando qué pasó, acerca sobre tu subject en este caso. What happened? What about this? Last one, ¿no? Last one. Quiero preguntar, ¿dónde durmieron los osos en el invierno? Where did the bears sleep last winter? That's it. Okay, guys. Terminamos esta parte. Vuelvo a repetir aquí, chicos, es cuestión de acostumbrarnos a los verbos, nada más. Para poder trabajar el pasado es cuestión de memorizar verbos, ¿ya? Felizmente este temita todavía les viene para el segundo examen, entonces tienen un poquito más de tiempo para que estudien este tema, ¿ya, chicos? Háganlo, por favor. Tienen todavía 2, 3 semanas, entonces poco a poco, si me dicen, más verbos, quisiera saber. En cuanto al examen, supongo que les van a preguntar los verbos que están en el libro. Entonces, yo les recomendaría que si quieren empezar con una lista de verbos, pueden hacerlo incluso ustedes mismos, ¿no? Hagan manualmente o a computadora, no sé. Pongan los verbos que están aprendiendo en clase, ¿no? Los que no sabían quizás, y colóquenlo en su listita de verbos regulares o verbos irregulares. Pero enfóquense más que todo en los verbos que están en el libro, que estamos haciendo ejercicios, ¿no? Porque esos son los que les podrían quizás preguntar para su segundo examen. ¿Bien, chicos? Vamos a empezar con nuestro reading number 1 y terminamos con el reading number 2. Están sencillos en realidad. Les doy 3 minutitos, ¿ok? Lean, respondan estas preguntitas y ahora lo comparamos juntos. Start, 3 minutes.
You finished? Here it says, Mr. Ramirez wanted his students to feel comfortable in class. That was his #1 goal. He felt like he was doing a good job. There was one quiet student. He had no friends. He did not do class presentations. He never raised his hand. His name was Brandon. Everyone called him QB. It stands for Quiet Boy. Mr. Ramirez just wanted to see him smile. He tried telling him a joke. QB did not laugh. He just continued reading his book. Mr. Ramirez tried telling a funny story. QB did not laugh. Mr. Ramirez showed his pretty paintings. QB smiled. Mr. Ramirez was happy. He found out that QB had artistic talents. So who was Mr. Ramirez? Who was Mr. Ramirez? Ok, he was a teacher. Ya, él era un profesor. Pero específicamente podríamos decir que era el profesor de Brandon, ¿no? Porque nos menciona un nombre. He was Brandon's teacher, maybe. Ok, o pueden poner también, he was a teacher. Could be. Who never raised his hands? Who never raised his hands? ¿Quién nunca alzó sus manos, sus brazos? Who? Brandon. Yeah. Brandon. No, está en el texto. Aquí. He never raised his hands. His name was Brandon. When did Brandon smile? When did Brandon smile? When? ¿Cuándo? Smile, sonreír, ¿no? ¿Cuándo empezó a sonreír Brandon? Chicos. No. A ver, vamos a leer esto, ¿ya? Nos dice que el profesor Ramírez quería que todos sus alumnos sean felices o que se sientan bien en clase, ¿no? Que ese siempre ha sido su meta, de que sus alumnos se sientan bien en clase. Entonces él sentía que estaba haciendo un buen trabajo, nos dice hasta acá. Pero ¿qué pasó? Que había un estudiante que era muy tranquilo, o sea, bien tranquilo, ¿no? Quiet student. Pero que también podríamos traducirlo como tímido, ¿no? Muy tímido, que no tenía amigos, que no hacía, no se presentó, en este caso no tenía, presentaciones, ¿no? Siempre paraba muy en sí mismo, ¿no? O sea, nada. He never raised his hands, tampoco, o sea, participaba en clases, ¿no? Que el nombre de este chico era Brandon. Y todos le llamaban QB, ¿no? Este era como su apodo, QB, ¿no? ¿Por qué? Que significaba, aquí nos dice, un chico tranquilo, un chico introvertido, quiet boy, ¿no? Entonces, Mr. Ramírez, ¿qué hacía? Lo hacía o trataba de hacerlo sonreír. Él quería que este chico sonriera, ¿no? Le empezaba a decir bromas. El pequeño QB no se reía. Le empezaba a leer un libro. En este caso, no, perdón, cuando Mr. Ramírez le decía bromas, QB no se reía y seguía continuando leyendo su libro, ¿no? Mr. Ramírez le decía una historia divertida. Que QB did not laugh. Aquí tampoco se reía,
¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Mr. Ramírez le muestra sus dibujos, ¿no? Los dibujos que QB hacía. Y ahí es donde QB empieza a sonreír. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pequeño Brandon, en este caso Brandon o QB, que son los mismos, empieza a sonreír cuando Mr. Ramírez, ¿no? Le muestra sus dibujos. ¿Ven? Y por último, how was called o how was Brandon called? ¿Cómo era llamado Brandon? ¿Cómo le llamaban, chicos? Acabo de decirles. Cubit. Ujú, tal cual. Brandon was called QB. It stands for quiet boy, ¿no? Lo que significa quiet boy. Un niño tranquilo o tímido, podríamos decirlo. That's it. Vamos a continuar, ya para terminar, el reading number 2. Les doy 2 minutitos aquí también, ¿ok? Esto está un poquitito más sencillo incluso. Vamos, 2 minutes for this part. There you have, Judith. There you have. Ahí está, chicas. ¿Ya está? ¿Listo? Judith, Elian. Ok. ¿Listo, Elian? ¿Sí o no? Yes or no? Espero que sí. Ok, ya, chicas. Ahí está. Un minutito más. Okay, so what about this? What did she like to do? What did Yvonne like to do? ¿Qué le gustaba hacer a Yvonne, chicos? Dibujar. Ujú. Entonces, prácticamente transcribimos lo que está en el textito, ¿no? Yvonne loved drawing. Okay? Yvonne loved drawing. Did she draw people? Did she draw people? Yes, no, or it doesn't say. Yes, she could draw people. No, ella podía dibujar personas. Pero ¿qué pasa? What did she get at the end? Esto lo podríamos traducir como que ¿qué logró al final nuestra querida Yvonne? ¿No? Al final, al final, al final.
ella se propuso algo. Nos dice que ella, she didn't know how to draw animals, ¿no? ¿Podía dibujar personas? Sí. ¿Podría dibujar paisajes? Sí. Pero lo que a ella no le salía o no podía dibujar eran animales, ¿no? Los animales no le salía. Entonces, ¿qué dice? Que ella decide que era ya momento de aprender a dibujar animales, ¿no? Empezó a buscar cursos online, empezó a inscribirse a cursos, a comprar libros y empezó a estudiar las técnicas de dibujo para los animales, ¿no? Y así practicó, practicó, practicó y al final pudo dibujar algo. ¿Qué fue lo primero que pudo dibujar nuestra querida amiga Ivonne? Un oso, Miss. ¿Un oso? No, un oso no. Es algo más chiquitito. Perro, Miss. Un perro, sí, aquí está, a dog. She first attempted a dog, ¿no? Ella empezó con un perrito. Y dice que sí, después de muchos intentos, after several tries, she finally got it. But al final pudo dibujar el perrito. Entonces, what did she get at the end? She drew a dog, ¿no? Ella dibujó un perro. Ya, colocan así, ella dibujó un perro. Did she practice? Sí, Miss. Yes. What did she not know how to draw? ¿Qué es lo que ella no sabía cómo dibujar en general? Los animales. Animales. Ajá. Yes. ¿De dónde me están sacando? Ah, los está al final, chicos. Tomorrow she would learn how to draw a bear. Mañana todavía, el día de mañana, cuando ya en otra clase, ¿no? Recién va a aprender a dibujar a un osito, un oso, ¿no? Pero al principio yo no sabía dibujar animales en general. Did she study that technique? Did she study that technique? Yes, ¿no es cierto? Estudió muchas técnicas y lo dice en el texto. She studied the techniques. You see? Todo está en el texto. Chicos, nos falta para terminar esta parte, pero ya les corresponde a ustedes, ¿no? Por ejemplo, un verbo que está todos los verbos que están en el texto lo van a encontrar y lo van a pasar a este cuadrito. Uno de los verbos es practice. Este es un verbo regular, entonces lo colocan en la parte de regular. En su forma infinitiva, en su forma del pasado, practiced, ¿no? Otro verbo que es el verbo dibujar. En el pasado, drew, ¿no es cierto? Esto es lo que les decía que lo hagan ustedes mismos, ¿no? Podrían en un papelito rayarlo y colocar verbos irregulares, irregulares. Y todos los verbos que estamos aprendiendo en clase o lo que está en su libro, por lo menos eso, empiecen con esos verbos, ¿no? Dedíquense a esos verbos y hagan su propio cuadrito. Ya aprendieron el verbo dibujar, el verbo practicar, quizás han aprendido otro verbo, no sé, el verbo go, ¿no es cierto? En clase el día de hoy. Ok, el pasado, went, es un verbo irregular, ¿no? Entonces, van colocando y van colocando. Aprendieron otro verbo, el verbo planear. No, este es un verbo regular, Miss. Ok, ¿qué pasaba con este verbo? Se le aumentaba otra N, ¿no? Entonces era de esta manera, Miss. Se le aumentaba otra N y se le agregaba ed. De esta manera pueden ir aprendiendo un poquito más verbos para su vocabulario, ¿no? Este tema, chicos, no va a entrar en el examen, ¿ok? That's all, ya es tiempo. Les deseo un montón de éxitos, yo sé que lo van a hacer muy bien. Estudien, si quieren ver un poquito más, repasen, ¿no? Porque ya ustedes son unos capos. Si quieren las respuestas de los ejercicios, están en la plataforma, ya chicos, de todas maneras el link de la grabación se lo estoy pasando a su monitor para que los comparta si es que quisieran ver en este caso, la grabación de ese día. ¿Ok? See you next Monday. Bye bye. And a lot of success on Sunday. Bye bye, guys. Take care.